a los maestros Jaime Hernández y el querido Paco Cruz. Jaime Hernández, corresponsal de guerra, larga trayectoria. El maestro Paco Cruz, más de 47 años en el periodismo. Primero te saludo a ti, querido Jaime, ¿cómo estás? Muy buen día, querido Vicente, aquí listo para lo que tú me digas. Paquito, mi querido Paco, muy buenos días. El querido Paco Cruz, más de 47 años, autor de una larga lista de libros, sobre todo los dos últimos les recomiendo, Las Damas del Poder y García Luna, El Señor de la Muerte. Mi querido Paco, un abrazo. Vicente, ¿cómo estás? Jaime, un abrazo. Mira, todo el mundo va a pensar que soy mayor que tú, y la verdad no es cierto, pero un abrazo para los dos, Jaime. Por cierto, tenemos la misma edad y los mismos años de andar bregando en el periodismo. O sea que estamos por los 100 años, casi 100 años de experiencia entre ambos. Oye, a ver, con estos años de experiencia, ¿cómo ven la carroñería de medios de comunicación, periodistas ya conocidos, ya señalados por el presidente, que le apuestan al golpeteo político en tiempos de tragedia, Jaime? Mira, yo fíjate que estoy realmente muy sorprendido. Esta mañana recibí la llamada de un amigo que yo considero inteligente, es conservador. Digo, nobody's perfect, nadie es perfecto, pero realmente me llamó la atención que una persona inteligente, preparada, culta, se esté dejando llevar por esta tesis de que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha sido incapaz de salir al paso de esta crisis tras el paso de Otis. Y yo le decía, bueno, a ver, ¿cuáles son tus cuestionamientos? Dice, no, es que ellos se enteraron, ¿cómo es posible? Si era un huracán que ya iba evolucionando. Le digo, a ver, yo he revisado personalmente las discusiones que se dieron en el seno del Centro de Huracanes de Miami. Y a las 8 de la noche, tiempo de México, 8 de la noche, tiempo de México, la última discusión que sale del Centro de Huracanes dice, va a entrar el huracán con fuerza 5, ha explotado el huracán, así dice literalmente, ha explotado el huracán y va a entrar con fuerza 5 a las 8 de la noche, tiempo de México. Entonces, luego, el otro argumento para todos aquellos que dicen, ¿cómo es posible que el gobierno de México haya sido incapaz de responder? Digo, oye, desde el día anterior estaba la Marina aplicando el plan Marina y el DN3 en el caso del Ejército. Digo, pero mira, no vayamos muy lejos. Luego, en el año 2005, que por cierto yo cubrí esa tragedia, entró el huracán Katrina, ustedes se acordarán, en Nueva Orleans, arrasó Nueva Orleans. Y yo le recordaba que ese huracán causó 1,800 muertos, 1,800 muertos. Dejó daños por cerca de 125,000 millones de dólares. ¿Sabes cuántos días después de que entró Katrina actuó el gobierno de George Bush? Yo creo que entró, qué sé yo, casi una semana después envió la Guardia Nacional. Hubo gente que se tuvo que refugiar en el famoso Estadio Superdome y como no había vigilancia, como no había nada, hubo violaciones, hubo matanzas, se mataban entre ellos mismos bajo el techo, bajo la cúpula del Superdome. Hubo escenas de robo, de rapiña, ¿no? Y todo esto sin que interviniera para nada el gobierno. Ahí tenemos estas imágenes, tenemos este caso. Si lo comparamos con el caso de Otis, al día siguiente de Otis, el presidente estaba caminando entre el fango, abriéndose paso para llegar hasta el puerto de Acapulco. Y México no es la primera potencia del mundo, ¿eh? México no es la primera potencia del mundo, pero ahí veíamos al presidente enfangado, tratando de abrirse paso porque había habido deslaves y el Grijalva se había salido de madre. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que en Estados Unidos teníamos un presidente, Bush, que se interesó más de una semana después de que la gente estuviera muriendo, que estuviera gritando desde los techos, las azoteas de sus casas, pidiendo ayuda. Y yo cuando llegué a cubrir el tema de Katrina, no había nada donde quedarse. Yo me quedé a dormir
todo el tiempo en la camioneta que llevaba alimentos, llevaba linternas. Poco tiempo después me quedé en una iglesia con un grupo de refugiados. A donde voy es que, siendo la primera potencia del mundo, Estados Unidos, le faltaron reflejos, no supo actuar, y hubo esta crítica que Estados Unidos dejaba al último a la comunidad más pobre y más jodida. Hay que acordarse que en Nueva Orleans, sobre todo en la parte más pobre, vivía población afroestadounidense, ¿no? Y se descubrió en ese huracán que el gobierno de Bush no había mandado reforzar los diques que causaron prácticamente la inundación de Nueva Orleans, porque esos recursos que eran destinados para los diques los mandó para avituallamiento de sus tropas en Irak. Entonces, comparas los dos casos y dices, pero esta gente que está criticando a López Obrador, ¿en qué mundo viven? ¿No? Insisto, ya todos los meteorólogos en Estados Unidos están hablando de un fenómeno extraordinario. Y a partir de ahora, el centro de huracanes en Miami ha tenido que cambiar y reconsiderar el modelo matemático que están usando. Van a tener que introducir yo no sé cuántos algoritmos de más, porque es evidente que han entrado en juego nuevas variables que tienen que ver con el cambio climático. Entonces, para esta gente como Carlos Loret de Mola, con Lili Telles despotricando contra el presidente, Kenia Rabadán, que evidentemente no son especialistas en el tema de meteorología, yo sí soy meteorólogo a huevo, como decía mi mamá, pues yo creo que deberían de estudiar un poquito, y el presidente lo repitió, lo insistió una vez más. Estuvimos ante un hecho extraordinario. Y una última consideración, Vicente. Yo creo que la presidencia de Andrés Manuel López Obrador ha enfrentado dos fenómenos que entran dentro de la categoría de los cisnes negros. El cisne negro se le describe a un evento inesperado, sorpresivo, que no se ve venir, ¿no? Uno de ellos fue la pandemia, ¿no? Ese es considerado un cisne negro. Otro cisne negro, por ejemplo, son el ataque a las Torres Gemelas de Nueva York. Pero yo creo que Otis ya entra dentro de la categoría de cisne negro. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que se veía venir a Otis con categoría 2, incluso 3, nadie esperaba que explotara en cuestión de horas para pegar con tal fuerza. Y otra cosa, yo recuerdo que el huracán de Katrina llegó, escuchen bien, los vientos llegaron con fuerza de 200 kilómetros por hora a Katrina, a Nueva Orleans. Este Otis entró con una fuerza superior a los 280, 300 kilómetros por hora. Es decir, estamos hablando de un cataclismo. Por eso no es de extrañar este escenario apocalíptico, y hemos escuchado que hay mucha gente que dice, pero es que el gobierno no está actuando, porque ayer yo estuve viendo las declaraciones de gente que vive sobre todo en las partes más jodidas, y estaban quejándose de que el gobierno solamente estaba atendiendo la parte hotelera. Pero lo que es muy cierto es que ante tal grado de destrucción no son suficientes manos, es inabarcable esa catástrofe que ha ocurrido, y creo que todos tendrían, en lugar de estar especulando, politizando este tema de que fue incapaz, no fue incapaz, el presidente tuvo, no, yo creo que estas horas de lo que se trata es de ser todos solidarios. No, yo decía que en Katrina, al igual que pasó hoy en México, hubo también robo y rapiña, que son de estas cosas que a mí me intrigan mucho en la naturaleza humana, porque yo les apuesto que si esto pasa en Japón, no hubiera ocurrido rapiña, ¿eh? Pero claro, el contexto cuenta mucho, el contexto cuenta mucho, y yo realmente creo que si esto ocurre en Japón, la gente no entra a saco a robarse una pantalla de 65 pulgadas, ¿no? Esta gente, en lugar de eso, va a socorrer a su vecino, porque es otra cultura. Pero yo creo que el presidente, con este llamado a la mesura, al sentido común, de que ya no roben, esperemos que caiga en campo fértil, y esperemos que la solidaridad de todos nosotros ya sea aportando
una lata de atún, un papel higiénico, qué sé yo, lo que sea. Estamos obligados a ayudar a nuestros hermanos en Guerrero, los zanquitas. Tú sabes que en Guerrero, entre amigos, se llaman zancas, como las zancas de rana. Ayudar a nuestros zanquitas en Guerrero para que se recuperen pronto, querido Vicente, querido Paco. Así es, y nada más para escuchar también la opinión del maestro Paco Cruz, quiero hacer referencia a algo que me acaban de enviar. En medio de la tragedia, en medio de la devastación, andan aplaudiéndose entre ellos, entre este sector del periodismo carroñero, mentiroso, y se ha entregado el premio José Pagés Yergo, que se ha convertido en una vacilada, tristemente, por parte de su hija, Beatriz Pagés. Estoy viendo lo que me mandan. Ayer, un reconocimiento, un premio a Carlos Alarraqui de Atypical TV. El hombre que decía que entre más mentiras mejor para ganarle a Morena, le entregan un reconocimiento por periodismo. Bueno, entre los distinguidos, Ciro Gómez Leiva, con el Premio Nacional de Comunicación José Pagés Yergo, por su defensa de la democracia y de la libertad de expresión. Pero me dio pendiente cuando dicen que a Carlos Alarraqui lo reconocieron, porque ahí está la hija de José Pagés, es Beatriz Pagés, la que es colaboradora con Carlos Alarraqui. Entonces, todo está mal. A ver, yo no estoy aquí pidiendo que nos den un premio a nosotros, no, estoy de frente criticando la entrega de un premio de periodismo a un hombre que abiertamente ha dicho que hay que mentir en su programa. Adelante, compañeros. En Mesa de Opinión, el programa ¿Por qué? Atypical TV, en el que participan José Rubinstein, Sara Dolce, Luis Berman, Pedro Ferriz, Verónica Iracheta, Dalia Mervich y Carlos Alarraqui. ¿Y quiénes están en el presidium entregando el premio? Emilio Álvarez y Casa, José Narro, entre otros. Pero bueno, mi querido Paco, nada más quería dejar eso por ahí, porque si no lo saco se me hace cáncer y mi pecho, como dice el presidente, no es bodega. Pero pues este sector carroñero de los medios de comunicación, pues tristemente apostándole a que le vaya muy mal al presidente con esta tragedia, cuando de por medio están las vidas de muchos hermanos y hermanas allá en Guerrero. Vicente, Jaime, mira, te voy a decir una sola palabra de lo otro que vimos o que estábamos viendo, y nos seguimos con Acapulco, que es lo que cuenta y lo que verdaderamente debe estar en las noticias. ¡Qué asquerosidad! Eso es una asquerosidad, pero mira, Acapulco hoy es presa de la carroña política y política de oposición, de la carroña de periodistas que solo conocen Acapulco cuando visitan la playa. Mira, yo digo, los acapulqueños pueden contar la historia trágica de todo Guerrero, de Guerrero en general. Les ha pasado de todo, pero las verdaderas páginas de Acapulco se escriben a través de lo que no ven los periodistas carroñeros. Se olvidan que hasta octubre de 2021 gobernó el PRI y también ha gobernado el PRD, y pueden escribir la historia como una secuencia, mira, yo digo vertiginosa, así como pasó el huracán. Marginación, pobreza, ausencia de respeto de derechos humanos, desprecio al indígena, hostigamiento, analfabetismo, racismo y el constante despojo de su tierra ancestral. Así que esos periodistas que no ven
cómo pasó este fenómeno. Esos periodistas y esos políticos que están tratando de sacar raja política desconocen toda la historia de Acapulco. Un pueblo, yo digo, solo hay dos Acapulcos, el hotelero y el atolero. Sí, una vez que pasas, que cruzas la costera Miguel Alemán y llegas a la Cuauhtémoc, que es una cuadra de diferencia, empiezas a hablar de qué, testimonios de miedo, de hambre, de miseria, represión, eterna la represión que hicieron el PRI. ¿Qué pedía el presidente Enrique Peña Nieto cuando pasaban estas tragedias? Hagan tandas para que se recuperen. Así que Calderón y Peña siempre viajaban en helicóptero o llegaban en avión a la base del ejército en pie de la cuesta, una base que tiene una historia horrenda, y los guerrerenses pueden contar una historia de todo menos un final feliz. Y ahora que necesitan la solidaridad de esos periodistas y esos políticos carroñeros, no la tienen, son políticos que están haciendo más carroña todavía. Ya se les olvidó que el PRI y el PRD, que son los dos partidos que gobernaron hasta 2021, convirtieron a Acapulco en una trampa mortal, porque nunca lo dotaron de infraestructura, porque nunca combatieron la pobreza, porque nunca llegaron a esas colonias que hoy necesitan de la ayuda de toda la gente. Mira, casi nadie sabe dónde está Guerrero, pero Acapulco sabe todo mundo. Escuchan historias maravillosas de la playa, sus historias fantásticas de la nao de China, los exclusivos hoteles, pero eso es para los ricos. Ni Peña, ni Calderón, ni Fox, por hablar de los últimos presidentes, pero podemos ir, mira, conozco la historia de Acapulco, la historia completita la conozco. En 1940, el secretario de Gobernación, por pedido del presidente de la República, el general Manuel Ávila Camacho, el secretario de Gobernación, Miguel Alemán Valdés, despojó a los ejidatarios de las mejores playas. Playa Caleta, Caletilla, fueron para la viuda de Maximino Ávila Camacho, despojaron, los han dejado morir solos, y nunca ninguno de estos periodistas, ninguno de estos políticos se enteraron de lo que estaba. Dejaron que el cacique Rubén Figueroa, priista, reprimiera, matara, asesinara, y que su hijo, también gobernador de Guerrero, Rubén Figueroa Alcocer, hiciera lo mismo. Y José Francisco Ruiz Massieu, el papá de la sobrina del presidente Carlos Salinas de Gortari, hizo lo mismo. Llegaron a matar, a destruir, y Ángel Eladio Rivera Aguirre, Seferino, a todos estos políticos y estos periodistas de oposición que hoy están en la carroña, nunca vieron ese Guerrero, nunca vieron ese Acapulco que todo mundo devastó. Mira, la esposa de José López Portillo, Carmen Romano, se iba a divertir, tenía una residencia como de 15,000 metros cuadrados, así que en Acapulco, mira, podemos desbordar la fantasía en todas las playas, pero nunca ninguno de estos que ahora se encarroña, nunca vieron que había otro Acapulco pobre, y que la infraestructura de la costera que les asusta hoy, la levantaron empresarios hoteleros que solo atendían al jet set internacional. Ese paraíso que es de exultantes riquezas es para unos cuantos. El otro Acapulco, esos periodistas nunca los conocieron, nunca lo vivieron, nunca nada. Están asustados, ¿sabes por qué? Porque están haciendo carroña política. Así que no están asustados, están haciendo carroña política cuando debían ser solidarios con un pueblo que siempre ha necesitado y al que siempre han visto que ha sido invisible. Mira, Vicente, yo lo puedo decir, yo lo vi, yo lo atestigué, yo vi cómo mataban a gente, a personas, a las 12 del día frente a la catedral, y estos periodistas nunca vieron nada. Vi y atestigué, lo he escrito, cómo el gobierno de Calderón negoció con los hermanos Beltrán Leiva para cederles a Acapulco, y estos periodistas que hoy son carroñeros, esos políticos, Calderón negoció
con los Beltrán Leiva para ceder Acapulco al cártel de Sinaloa y luego se extendieron a todo el estado. Así que ese paraíso de exultantes bellezas ha sido presa de todo, y los periodistas carroñeros hoy y los políticos carroñeros hoy nunca supieron que existía Acapulco. Todo mundo lo ve como un paraíso. Mira, en 1953 ahí pasaron su luna de miel John F. Kennedy, ¿sí? Jacqueline Lee Beauvoir, que luego fue Jacqueline Kennedy Onassis. Así que mira, nadie sabe. ¿Por qué? Porque no les gusta estudiar, porque iban a Acapulco a divertirse como lo hacían Miguel Alemán. Toda la élite política desde 1942, la élite económica, ha tomado Acapulco como un paraíso al que nunca le metió un centavo. Así que mira, de cualquier presidente que hables, Peña, Calderón, Fox, nunca invirtieron en Acapulco. ¿Acaso invirtieron en la costera, que es lo que se ve, que hoy está destruida, pero nunca vieron el otro Acapulco? Así que están haciendo, ¿qué? Carroña política. ¿Por qué? Porque les interesa, y yo lo voy a decir literalmente, nunca lo digo, les interesa darle en la madre al presidente López Obrador. Así que no les interesan los acapulqueños, a estos periodistas carroñeros que están matando gente sin que se muera, les interesa darle la madre al presidente López Obrador. Eso están haciendo en este momento que Acapulco necesita la solidaridad de todos nosotros. Y yo aprovecho de veras, Vicente, para decirle, si algo nos caracteriza a muchos mexicanos es la solidaridad. Vayamos a los centros de acopio, decía Jaime, una bolsa de arroz, una lata de atún, lo que sea, ropa, zapatos, lo necesitan, apoyemos a los acapulqueños. Y esa carroña política, que se quede ahí, la va a seguir haciendo, va a seguir desconociendo a Acapulco, como lo ha desconocido. Mira, van a decir, sí, allí vivió y allí murió el único y el más popular de los tarzanes, sí, Johnny Weissmuller, pero nunca van a ir a conocer las otras colonias de Acapulco. Así que, Vicente, es una carroña que nunca nos la vamos a quitar, y que van a aprovecharla en el marco de las elecciones presidenciales o del proceso electoral 2024, y yo lo dije y lo voy a insistir, están haciendo carroña para darle la madre al presidente López Obrador. Paco, Jaime, permítanme pedirles un poquito de paciencia y generosidad para hacer un paréntesis aquí, porque tengo un invitado especial con el que vamos a hablar sin pelos en la lengua. Ya llegó, ahora sí ya llegó el cabrón. Me quedó mal el otro día porque andaba del tingo al tango y me dijo, oye, fíjate que se atravesó esto. Le dije, entiendo, aquí lo dijimos sin censura. Le agradezco mucho al diputado Gerardo Fernández Noroña que nos tome esta comunicación para hablar sin censura. Ya nos tocaba saludarnos, diputado. Sí, hombre, Vicente, ¿cómo estás? Un abrazo al auditorio, y una disculpa al auditorio porque yo había quedado contigo muy formal el miércoles, si mal no recuerdo, de esta semana, pero fíjate que te comenté y le comentamos al auditorio, yo estoy en una comisión que es estoy en muchas, ¿no? Pero la bicameral, que es una comisión muy importante porque está de las dos cámaras en materia de seguridad pública, de la participación de las Fuerzas Armadas, y nos invitaron a una visita a Santa Gertrudis, que en Chihuahua, que es el campo militar más grande que tiene el ejército. Fue muy interesante porque hicieron 4 ejercicios, 2 de seguridad pública, donde va la Guardia Nacional por delante y el ejército apoya, y en una de ellas recrearon la detención de Ovidio con fuego real, en los ensayos. Hicieron uno de seguridad interior, esto es que el narco o la delincuencia supera la capacidad de fuego de la policía, y por lo tanto tiene que ser el ejército de plano el que entre, y uno de seguridad nacional, esto es en una hipotética situación de que un ejército extranjero invadiera el país. Fue una jornada larga, llegamos en la noche ese día, muy interesante, preside la Comisión de Seguridad de Defensa Nacional un diputado Paniaguado, que se porta muy bien Villarreal en estos temas, muy institucional, y no fue ningún senador porque fue el día
que se votó en el Senado lo de los fideicomisos, la desaparición de los fideicomisos del Poder Judicial. Esa es la razón, te comenté, pero vale la pena que lo compartamos con el auditorio porque no fue un asunto de maltrato o de descuido, sino que yo no tenía prevista esa visita y me avisaron un día antes, porque también, como sabes, me reincorporé apenas nuevamente a la Cámara de Diputados. Ya hacías falta para darle Su medicina a los paniaguados, ¿no? Sí, exacto, me los he recetado, pero todavía no les doy como se merecen. Ahí voy, porque no estaba yo al 100. La verdad es que me reintegré este martes, hizo 8 días. Yo dije, pues voy a una sesión tranquila. No, hombre, cabrón, ¿cuál tranquila? O sea, fue la sesión justo de los fideicomisos y se fue hasta la 1 de la mañana. Luego la siguiente sesión fue sobre el paquete económico, la ley de ingresos y otra que se me pasa ahora. Acabó a la 1 de la mañana porque a esa hora se hizo receso y luego el siguiente día hasta las 3:30 de la mañana y luego de ahí me fui a Salamanca porque ya me reincorporé también a las giras con nuestra compañera Claudia Sheinbaum Pardo. Entonces fue una semana fortísima y encima el sábado pasado ahí nos reencontramos, me dio mucho gusto verte en Los Ángeles, que fue maravilloso. Estaba platicando, está aquí Vito y su compañera de vida de visita, le estaba platicando lo hermosísimo que se portó la gente conmigo allá en Los Ángeles. Oye, Gerardo, ¿cómo ves esta carroñería ahora? Terrible. Porque dice que se robaron el Fonden. Ayer que porque es venganza y quieren extinguir los fideicomisos, y una tras otra, y es hasta alucinante, ¿no? Siempre es lo mismo, pero es muy, muy miserable su conducta, como dices, carroñera. Ayer el compañero presidente mostró una foto galardonada de un buitre, es una foto muy famosa, con una niña africana pues, que está a punto de morir. El buitre literalmente está esperando su fallecimiento. Así está esta gente de la derecha, mentirosa, intrigante, miserable, deleznable, porque fíjate, el Fonden desapareció, pero no el dinero, ahí está, sin que fuéramos ellos, no somos iguales. 18,000 millones, se han gastado poco más de 5,000, quedan poco más de 11,000 millones, y además el compañero presidente antier dijo, pero si fuera necesario todo el presupuesto lo metemos, no vamos a dejar a la gente abandonada. Entonces ellos saben bien que el dinero existe. En todos los desastres naturales que ha habido hasta la fecha durante el gobierno del compañero presidente se les ha dado más apoyo a la gente que nunca. No solo se ha llegado a dar hasta 50,000 pesos y hasta electrodomésticos y línea blanca y tal, en Tabasco me acuerdo, por ejemplo, ha sido absoluto el apoyo. Y luego el compañero presidente va, ¿por qué no fue por avión? ¿Por qué no? Justo el día anterior yo había estado en Santa Gertrudis y ahí están algunos jodiendo, pues sí, ahí andaba en helicópteros militares, el Noroña, ¿por qué no fue? Pues porque estaba el huracán, pandilla de cretinos, ni modo que fuera con la cola del huracán por aire, va por tierra, se atasca el cabeza hueca de Fox. Ay, militarizado el país, es el plan de N3. Son unos miserables, hombre. Desde el 1965 es una de las labores más loables de las Fuerzas Armadas, el plan de N3, de apoyo frente a contingencias, frente a emergencias. Caminó 5 kilómetros, llegó a Acapulco. Bueno, pues tan jode, que por qué no fue en avión. Y si hubiera ido en helicóptero, ay, sí, él no se expone nada, la gente ahí pobre, atorada. No, son unos miserables, hombre. Y Comisión Federal en pocas horas ya había restablecido el 40%. Bueno, pues ya estaban que la comparecencia de ayer, yo les dije, oigan, porque iba Manuel Bartlett, el director CFE, yo dije, oigan, no debe hacerse la comparecencia. Me dice, no, pues él pidió solo que se retrasara 2 horas. Pues él porque es un hombre muy firme, pero es incorrecto, es imprudente, hombre. Nuestra compañera Claudia Sheinbaum Pardo suspendió sus recorridos porque cómo íbamos nosotros a andar literalmente de fiesta porque está entregada a la gente mientras que está sufriendo el pueblo de Guerrero. Entonces son muy miserables, intrigantes. No han sacado escenas de los pueblos porque todo está centrado en Acapulco, la información de los medios, pero los pueblos de Guerrero deben estar, todos de la zona, la propia Colonia Renacimiento, que es muy pobre, pues deben estar pasando muchas dificultades, la verdad. Diputado, ¿cómo quedan las cosas desde tu perspectiva para lo que se viene
con el Poder Judicial que está en una situación histórica. Podría pasar a la historia de la infamia que podría ocurrir en la Suprema Corte de Justicia de la Nación si se convierten en juez y parte para que les regresen los fideicomisos que en el legislativo ya les extinguieron. ¿Qué ves en esta confrontación hacia el 2024? No tengas duda que van a hacer el papel de juez y parte, son unos miserables, hombre. Entonces, y son muy cínicos, viste a Norma Piña, pues cómo manipularon a los trabajadores y estuvieron generando las protestas y el paro. Se van a dar un amparo a sí mismos. No seas así con Norma Piña. Norma Piña dijo que ellos no están jugándole a la oposición política, diputado, por favor. Son el último bastión del conservadurismo, como lo ha dicho el compañero presidente. Están actuando de manera muy irresponsable y, como bien dice, se van a dar el amparo a sí mismos. Van a decir que no hubo discusión democrática, que se violó no sé qué procedimiento. Van a decir tonterías para mantener. Fíjate qué tamaño es el saqueo del país. El Fonden, lo que era el Fonden, el dinero, ahí está, 18,000 millones de pesos. Se han gastado, insisto, poco más de 5,000. El fondo de los 14 fideicomisos del Poder Judicial son 21,000 millones de pesos, más del dinero que tiene el Fonden, pero eso a Kenia López Rabadán le parecen centavos y que somos centaveros, pero ella no quiere donar 5 días de su salario, ni la señora Xóchitl Gálvez, porque les parece mucho. No tienen vergüenza, man. Bueno, viste a Xóchitl Gálvez celebrando el cumpleaños con Kenia López Rabadán cuando se manifestó muy preocupada por el huracán, y por otro lado, el día que se votó lo de los fideicomisos, la señora Gálvez no votó porque andaba quién sabe dónde y dice que el elevador estaba muy lento. No tiene, ya va a pedir su elevador directo al pleno para poder votar, además de que debería pedir licencia para estar haciendo la campaña que viene realizando. Entonces, francamente, pues, ¿qué calificativo puedes ponerles? Que sea lo suficientemente duro, es que si les dices miserables, intrigantes, canallas, hipócritas, cínicos, desvergonzados, todo les queda corto. Es terrible, hombre, es terrible lo que son. Ha tomado fuerza en redes sociales, pues si ya se extinguieron los fideicomisos, que se piense en invertir lo de los 15,000 millones, como bien señalas, comparando datos de los fideicomisos del Poder Judicial y el Fondo para Desastres, que se invierta eso de lo que se les ha extinguido en el Poder Judicial en la reconstrucción de Guerrero, en el apoyo a los damnificados. ¿Tú cómo ves eso, diputado? Yo estaba en la idea de que un porcentaje, perdón, estoy con un ojo al gato y otro al garabato, es que desayunamos tarde, hombre, y aquí se tardan un chorro en traer, y apenas me trajeron, entonces ya estoy salivando, porque está aquí mi desayuno y no me lo puedo comer. Fíjate que yo propuse que un porcentaje del fondo de los fideicomisos del Poder Judicial pues vaya a los damnificados, ya que dicen que están tan preocupados por ellos. Hay quien dice que todo pues estaría bien, porque reitero, 18,000 millones es el fondo que hay para desastres y 21,000 es el del Poder Judicial. Pues, ¿cómo va a ser que los privilegios del Poder Judicial tengan más dinero? Es dinero del pueblo, no es dinero de ellos. El ahorro que hicieron fue el presupuesto, no lo ejercieron ilegalmente, crearon esos fideicomisos, han mantenido ahí por años esos 21,000 millones de pesos, han usado sin mucho el 4 o 5% del rendimiento, además de esos fideicomisos, y ellos se dan la gran vida y todavía dicen que es una venganza en contra de ellos. No es suyo ese dinero. Debieron regresarlo a la tesorería y no lo hicieron. Entonces, son, reitero, incalificables en el sentido de que no encuentro la palabra suficientemente dura para decir lo que son y representan, pero lo que sí está claro es que el pueblo está cada vez más consciente de esto y que se las vamos a cobrar en 2024, con votos van a... Yo creo que la señora Gálvez, a cómo van las cosas, se va a ir al tercer lugar. Yo veo que hasta Movimiento Desahuciado los anda superando en estos próximos comicios, porque cada vez va más en picada. De por sí no andaba muy sólida, que digamos. Y
a cómo van las cosas, yo creo que hasta Samuel García va a sacar más votos que ella. ¿Tú sí crees que vaya a terminar en Movimiento Ciudadano Marcelo Ebrard? En algún momento decía, se viene la fractura, se viene la salida. Marcelo Ebrard sigue, entre comillas, en la 4T, pero Dante Delgado sigue insistiendo en que podría ser un candidato externo. ¿Tú ves esa posibilidad todavía? Cada vez la veo más difícil. Yo anuncié desde mediados de agosto, en plena contienda interna nuestra, que las declaraciones de Marcelo Ebrard iban encaminadas a su rompimiento. Y luego hizo todo el caminito para el rompimiento y se quedó atrapado. Yo he dicho y lo sostengo que en el laberinto de su arrogancia. Y finalmente, pues está, como dice la canción, que te vas y no te has ido. Y está bien que no se vaya, es un compañero valioso. Yo no estoy diciendo que debería irse, pero debería decidir qué va a hacer, porque me parece que a él mismo no le ayuda su indefinición. Yo veo cada vez más difícil que pueda irse a Movimiento Desahuciado, porque pues ya pidiendo licencia a Samuel García, pues va a ser muy difícil, y no creo que Marcelo quiera ir a otra encuesta, a otra contienda interna contra Samuel García. Yo no lo veo en esa dinámica, pero pues él sabrá qué va a hacer. Ojalá resuelva pronto y ojalá resuelva quedarse dentro del movimiento. Es un compañero valioso, sin duda. Se ha achicado su figura después de todo lo que ha pasado en este tiempo, pero no hay duda que es un compañero que hizo una gran tarea en la Secretaría de Relaciones Exteriores y que es tiene un capital político importante dentro del movimiento. Fuera, yo no creo que lo pudiera conservar. Yo francamente creo que si es candidato a la oposición, se lo chupa la bruja. Algunas cositas para que te chingues tus huevitos que ya te sirvieron. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No te lleves, cabrón. ¿Qué pasó, diputado? Ni en nuestros mejores tiempos me he llevado así contigo, cabrón. Oye, diputado, por cierto, nada más para aclarar, ¿no? O sea, ya fuera de mentadas de madre y todo, creo que necesitábamos encontrarnos frente a frente. Para la gente que está diciendo... No, yo te agradezco que hayas además hecho el esfuerzo allá en Los Ángeles de acercarte, de tomar la iniciativa, de que hayamos comentado, que hayamos superado pues diferencias que siempre puede haberlas. Ese no es problema, ¿no? Ese no es problema. Además, yo te reitero, nunca he negado mi amistad contigo. Es una relación que hemos construido muchos años. Y bueno, pues hubo rispideces en el proceso interno, que es natural que así haya sido, y no pasa nada. A otra cosa. No, yo de veras lamento que no haya podido el miércoles, porque pues, justo era además la anunciaste y todo, hombre, y se dio esa situación. Pero ya platicaremos, seguiremos platicando, por supuesto, Oye, con todo el tiempo que se necesite. Pero antes, dos cosas para irte. Estuvo chingón. La comunidad migrante en Estados Unidos, al pie del cañón por la 4T, sí. te recibieron, nos recibieron generosamente. La verdad, estoy agradecido, al borde del llanto, yo de las lágrimas, de tanto cariño, a uno que es el comunicador, tú que eres el luchador. La doctora también, una ovación. Sí, muy bien. Muy bien. Creo que el mensaje es importante, que para que la 4T se consolide y se profundice, tiene también que estar el norte incluido, Gerardo. Sí, claro, ya ves que yo les insistí que todas las dificultades para registrarse para votar las superen, porque es importantísima su participación y como dices, nos recibieron a todos con una entrega, con una calidez, con una amor es la palabra, hombre, o sea, una generosidad. No, hombre, todavía me dieron dinero, cabrón, ya no estoy en el proceso interno, yo, no, hombre, no, dinero, abrazos, no, fue una locura, fue bellísimo, bellísimo, los llevo en el corazón, hombre. Por cierto, el último libro de Califátides, Otro País, a través de mi ventana, o al otro lado de mi ventana, otro país, algo así, es un gran escritor griego que toda su obra la hizo en sueco, él migró a Suecia, y es un librito chiquitito,
y los dos últimos libros los ha escrito en griego, está traducido al español del griego. Tú que también eres migrante, pues también lo has sido. Léanlo, es un escritorzazo, es un poeta, es un hombre más ya mayor, ha vivido. Qué reflexión más poderosa sobre la condición tan difícil de los migrantes que acaban, te vas a Estados Unidos y no eres de Estados Unidos, regresas a México, ya eres gringo, ni aquí ni allá, pero lo hace con una fuerza, con una belleza, con una claridad. La reflexión la estoy planteando de manera muy burda, realmente maravillosa. Es un libro muy, muy, muy bonito, se los recomiendo. Y volviendo al tema de los migrantes, yo los llevo en el corazón, como lo dije ahí en el auditorio, en el Million Dollar, en el teatro. Ellos son la patria donde están presentes, la sueñan, la defienden, la apoyan, la representan, y estamos muy comprometidos, orgullosos, pero también muy comprometidos con ellos. Va a haber resultados importantes en el próximo gobierno nuestro, que no tengo duda lo va a encabezar Claudia Sheinbaum Pardo. Va a haber resultados importantes en las justas demandas que tienen nuestras compañeras y compañeros migrantes. Por el recorrido que hiciste, por la ovación que recibiste, creo que bien también ahí la doctora Claudia Sheinbaum, reconociendo tu liderazgo y reconociendo el arrastre que te cargas. Lo voy a decir aunque se enojen algunos, pero para cerrar precisamente, al menos por el momento, Gerardo, y puedas desayunar, diputado, la doctora Claudia Sheinbaum le está apostando a la unidad, pero se viene el lunes el día de la definición de coordinadores y coordinadoras en la defensa de la Cuarta Transformación en la Ciudad de México y otros 8 estados. Y veo que andan muy alebrestadas las cosas, a lo mejor no al nivel de los recorridos nacionales, pero ¿tú ves alguna preocupación? ¿Tienes alguna preocupación? No, bueno, preocupación hay, pues es natural, es un proceso muy intenso, son 9 gubernaturas, pues la Ciudad de México es más que una ciudad, y claro que hay tensión, nerviosismo natural, y luego hay una dificultad adicional, que el INE determinó que de las 9 candidaturas, 5 deben ser de mujeres. Entonces se va a dar el caso de que algún compañero gane, inclusive con mucha ventaja, la coordinación y no la tenga porque tiene que ser mujer. Es una cosa pues muy complicada. Bueno, te lo digo en el caso personal, yo me iba a meter por la Ciudad de México, resolví no hacerlo y comentaba nuestra compañera Claudia Sheinbaum Pardo, de Mario y de mí, decía, bueno, ellos estaban muy bien en las encuestas y si se hubieran metido igual y toca mujer y no les hubiera correspondido encabezar la coordinación, ¿no? Comentaba ahí como un ejemplo. Tenemos esa dificultad adicional. Yo espero que los compañeros, ahora sí que sobre todo los compañeros varones, pues maduren esta situación que no es generada por nosotros, sino por las cosas de paridad que se han venido avanzando y que son importantes, ciertamente, y que luego pues le meten una tensión adicional a estas decisiones. Pero vamos a ganar, hombre. Entonces, espacio hay de sobra para desarrollar el talento y la capacidad de los compañeros y compañeras. Yo espero que lo resolvamos bien, pero sí va a haber tensiones indudablemente. Pues nos vemos pronto, ¿no? Acá en la Ciudad de México, o en Tepoztlán, sí, o en Estados Unidos, en los recorridos, sí, donde sea. Órale. Oye, lunes y martes vamos a estar en el pleno de la Cámara. Se suspendió esto. Hoy estaríamos en Nuevo León, ayer en Durango. Mañana Los Cabos se había retirado Baja Sur justo también por el huracán que también pegó muy fuerte en La Paz y ahorita ya está un poco dejado de lado. Y el domingo íbamos a Veracruz, pero por lo que ya comenté, yo creo que correctamente nuestra compañera Claudia Sheinbaum Pardo, nuestra lideresa, decidió que había que suspender los recorridos. Es una buena decisión, un gesto de empatía con el pueblo de Guerrero que está sufriendo, pero el próximo viernes reinician los recorridos, viernes, sábado y domingo de la próxima semana,
ahora sí que lo que suceda primero, ya sea que coincidamos ahí en la Ciudad de México o en algún recorrido, por ahí nos veremos y platicamos cuando gustes. Te mando un abrazo y un abrazo al auditorio. Y públicamente, de mi parte, por cualquier exceso, te ofrezco una disculpa. No, hombre, un abrazo, no es necesario. Oye, nada más dime, ¿cómo pediste tus huevitos? Sin albur. Pues así nomás tiernos, cabrón, porque como ando con una dieta, tuve un tratamiento, entonces ando con una dieta muy rigurosa. Entonces están tiernitos, o sea, nomás están tiernitos. Para allá y para acá. Ya ves que cuando se hace uno viejito, pues ya te da por lo tiernito. Bueno. Te mando un abrazo, cabrón, ya sabes que se te quiere. Órale, un abrazo igual, abrazo. El diputado Gerardo Fernández Noroña, hablando con nosotros sin censura. Afortunadamente ya no sabía que se había muerto mi papá. Hay tantas cosas que a veces uno asume, pero bueno, yo quiero agradecerle que haya aceptado ese encuentro en Los Ángeles, propiciado por su servidor, porque pues hay que reconocer el liderazgo, el avance a ras de tierra de Gerardo Fernández Noroña, y bueno, quedó demostrado con, no lo quise decir, pero con la recepción que le dieron. Yo creo que Noroña recibió una ovación más estruendosa incluso que la doctora Claudia Sheinbaum, y con mucho respeto lo digo. No quiero aquí que vayan a empezar a decir que ando amarrando navajas, no. Al César lo que es del César. Pero bueno, ahí estuvimos nosotros, ustedes lo vieron, y aquí están los comentarios de Gerardo Fernández Noroña, y siguen los maestros Jaime Hernández y Paco Cruz, a quienes siempre les agradezco su generosidad, incluso en estos momentos en los que hacemos un paréntesis para entrevistar a Gerardo Fernández Noroña, pero es importante porque se pronuncia también Gerardo sobre un tema que traíamos en agenda, Jaime, Paco, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral son ya las armas de la oposición para enfrentar a Morena de aquí al proceso electoral del 2024. ¿Cómo la ves tú, Jaime? Como dice bien Fernández Noroña, por cierto, yo creo que la recepción que tuvo Gerardo Fernández Noroña en Los Ángeles es producto de este crecimiento que tuvo Fernández Noroña durante su campaña, que yo creo que fue una de las campañas electorales más exitosas, claro, después de la de Claudia Sheinbaum, que arrasó. Pero dicho esto, yo creo que coincido, yo creo que ya estaba cantado, ¿no? La Suprema Corte del Tribunal Electoral van a intentar convertirse en juez y parte, pero yo creo que están cometiendo un terrible error, porque al convertirse en juez y parte van a demostrar una vez más que en México no hay separación de poderes, que la justicia hace lo que se le pega la gana. Y yo creo que un primer anticipo de esto fue la votación de la exsecretaria de Gobernación y senadora ahora, la señora Olga Sánchez Cordero, que, como dijo bien el presidente, decidió tirar por el amor al gremio, ¿no? Y esto te demuestra hasta qué punto esta cultura de la corrupción en el seno de la Suprema Corte del Tribunal Electoral va a ser muy complicado de erradicar, y yo no veo otra manera de salir al paso de esta situación, porque se van a encastillar en amparos, pasárselo de un juez a otro, convertirse en juez y parte. Así es que, pero yo creo que eso, en lugar de ser interpretado como una legítima defensa del aparato judicial, va a ser interpretado como un estamento que se niega a renunciar a los privilegios de una cúpula de mandarines que se niegan a renunciar. Y fíjate que en esto, cuando hablo de la subcultura de la corrupción, hablo, por ejemplo, y yo creo que el caso de Olga Sánchez Cordero nos permite ilustrar bien cómo es posible que esta cultura de la corrupción se haya reciclado, retroalimentado, porque en el aparato de justicia está no solamente su hija, están sobrinos, están parientes, y todo esto es realmente lo que está pasando en el aparato de justicia, es que los puestos se heredan, los puestos
se les da a los familiares, es, vaya, el nepotismo en su máxima expresión. Entonces yo estoy convencido de que no hay otra realmente, porque desmantelar una estructura así tan corrupta va necesariamente a requerir no solamente de esta fuerza moral que los ha denunciado, porque yo creo que para erradicar ese tipo de cultura se necesita de una fuerza moral, de un liderazgo moral como el que tiene López Obrador, que ha sido el primer presidente que se las ha cantado clarito, sin ambajes, ¿no? Pero claro, cuando no es suficiente incluso el machacón reclamo del presidente, si no hacen caso a eso, pues la única opción es que el pueblo dé un paso al frente y que vote en las elecciones a favor de la reforma del sistema de justicia. Así es. ¿Cómo ves tú esta situación, Paco, que está más cantada que el Noa Noa de Juan Gabriel, eh? Jaime, Vicente, mira, sí, yo creo que sí está muy cantadito el Poder Judicial Federal y el tribunal en específico que depende de ese Poder Judicial o de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se van a convertir en el brazo operador de la oposición. Mira, hay que ver, ayer hubo una serie de señalamientos del tribunal advirtiendo que el presidente vulneró principios de equidad rumbo al 2024, es decir, están sentando precedentes, están intentando ir por ahí, y la oposición sin nada prácticamente de veras que ofrecer, que ofertar, sin discurso, sin propuestas, sin nada, y reciclando políticos viejos, incluidos de Morena, del equipo del presidente, como Ursúa, el exsecretario de Hacienda. Pues van a tener que recurrir a la Suprema Corte, al Poder Judicial, al Tribunal Electoral, una vez que el INE ya no tiene a Lorenzo Córdoba, a Ciro Murayama, solo les queda la Corte. Les queda la Corte, lo decía bien Gerardo Fernández Noroña, como último reducto del neoliberalismo, es el último reducto del viejo régimen. Va a ser la que decida en algunos casos la votación. Por eso la gente tiene que salir a votar en masa, no darle oportunidad, pero de que lo van a intentar. Mira, yo lo vi ayer, digo, este señalamiento o esta decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de advertir que AMLO vulneró principios de equidad. Es un señalamiento, es una guía de lo que puede pasar en 2024. Esperemos, pero bueno, yo creo que está cantado para dónde va la oposición y por eso el apoyo de Xochitl Gálvez y algunos otros personajes a los empleados del Poder Judicial, que en realidad es un apoyo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Vicente. Para cerrar, Jaime, Paco, quiero poner sobre la mesa estos dos personajes que son hasta molestos, ¿no? Hasta encabronantes, diríamos, en el barrio. Por un lado, Vicente Fox llamando presidentito al presidente López Obrador en un evento, diciendo que Xochitl Gálvez es un milagro que cayó del cielo, pero sobre todo los ataques contra el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y Felipe Calderón también anda desatado en redes sociales. Dos personajes que también usaron el Fonden o los recursos, digámoslo, para damnificados, para favorecer a sus compinches, porque antes se repartían estos recursos con la idea de la emergencia, así, sin ton ni son, a manga ancha. ¿Qué se tiene que decir? Hablamos de los carroñeros de los medios, pero ¿qué? ¿Cómo entender a estos personajes? Y lo más cabrón es que se les abren espacios tanto a Vicente Fox como a Felipe Calderón cuando no tienen autoridad moral. El hijo de Felipe Calderón hasta tuiteó: haces falta, padre, tú sí eras un gran presidente, y ponen una foto ahí de una de los desastres naturales cuando Felipe Calderón se metió ahí al agua hasta la rodilla, y dices tú, qué poca madre. Y ojalá que sirva también para acabar con esa memoria corta y selectiva en un sector también de la sociedad mexicana, mi querido Jaime. Sí, yo creo que sobre todo el beso
que le da Vicente Fox a Xóchitl Gálvez, yo diría que es el beso del diablo, ¿eh? Porque yo creo que a Xóchitl Gálvez ya se le había chupado la bruja, pero ahora con este beso y estas declaraciones de Vicente Fox que no abonan en nada en lo absoluto, porque hay que reconocerlo, la figura de Vicente Fox ya apesta a todo lo que se le acerca. Y yo creo que Vicente Fox es el político más desacreditado, es el político más repudiado por la ciudadanía mexicana, aunque reconozco que hay un reducto de gente que consideran que Vicente Fox fue un gran presidente, lo mismo en el caso de Felipe Calderón, pero yo creo que los enteros, los apoyos de estos dos exmandatarios que han cometido el error de seguir exponiéndose, que no han guardado este decoro de los expresidentes que se retiran, desaparecen de la escena pública. Yo creo que han cometido un gran error porque de esta manera han contagiado con su legado, con su herencia, a todos los candidatos que le sucedan. En el caso, por ejemplo, de Felipe Calderón, no cabe duda de que mientras el PAN, los líderes del PAN, lo siguen abrazando como uno de sus líderes, pues siempre va a quedar la sospecha de que el PAN nunca supo estar a la altura de las circunstancias, sobre todo cuando se trataba de hacer frente a los cárteles de la droga. No solamente no los enfrentaron, se aliaron con ellos, ¿no? Entonces, yo creo que hay una inmensa mayoría de mexicanos que dilucidan, que trabajan con sentido común y entienden que estos emisarios del pasado, como decía Luis Echeverría, pues prácticamente son unos demonios que siguen, lo interesante es que sigan teniendo vida en el seno del PAN, un partido que es un partido de trácalas, de corruptos, de gente que han vivido del cuento, que en lo único que están interesados en mantener un escaño, una curul para seguir mamando del presupuesto o para beneficiarse de contratos inmobiliarios. A la gente del PAN yo creo que ya quedó claro para mucha gente que son realmente una gente de lo más corrupta. Y yo creo que el hecho de que las encuestas, por ejemplo, Xóchitl Gálvez no termine de levantar, a mí cuando yo vi el fenómeno de Claudia, yo creo que, fíjate que antes se solía decir que las universidades, las instituciones académicas eran el gran espejo de la nación, donde se reflejaban las preocupaciones, donde los políticos se daban cuenta si habían crecido o se habían enanizado, ¿no? Hoy yo creo que ese gran espejo de la realidad nacional está en Estados Unidos, entre los migrantes. Yo creo que los migrantes son el gran espejo de resonancia. Y yo cuando vi llegar a Claudia Sheinbaum, cuando vi el recibimiento que le dieron, cuando vi los abrazos que te daban a ti, cuando vi el recibimiento a Gerardo Fernández Noroña, yo dije, wow, ¿no? Y claro, es que a veces perdemos de vista, pero los paisanos están muy atentos a lo que está ocurriendo. Y yo te puedo apostar, y tú lo habrás escuchado, que entre nuestros paisanos en Estados Unidos, tú miéntales el nombre de Felipe Calderón o el de Vicente Fox y trinan. Ve el papel tan triste que hizo Juan Hernández, ¿no? Queriéndose aprovechar de la presencia de Claudia Sheinbaum, se tuvo que quedar fuera del teatro y según él hacer sus entrevistas con latinos, ¿no? Entonces, aquí te das cuenta realmente de que ese gran espejo de los migrantes, que para mí es el gran espejo ahora, refleja el estado de ánimo de mucha de la nación. Así es que yo, francamente, ¿qué quieres que te diga? Si Vicente Fox decide hincársele y besarle las patas a Xóchitl Gálvez, que lo haga, porque de esta manera la va a seguir hundiendo y cada vez más. Y lo mismo que el borracho de Felipe Calderón siga pronunciándose, porque finalmente sus pronunciamientos ya nadie los escucha, se han convertido en motivo de burla, sarcasmo, etcétera, etcétera. Y lo increíble del caso es que ambos crean que lo que dicen es trascendente o le importa a los mexicanos. Mi querido Paco, vamos a cerrar con tus comentarios, con tus reflexiones.
Mira, Vicente, Jaime, yo les voy a decir una cosa. Bueno, pues primero estamos frente a dos enanos mentales que no merecerían más, pero me voy a referir a Calderón en los términos hoy de Acapulco. Hoy de Acapulco, algunas veces hemos dado las cifras, pero en el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, recibieron 400,000 millones de dólares solo por la venta de petróleo. 400,000 millones de dólares. Ahí están las estadísticas de Hacienda, los números del Banco de México, señalamientos de los empresarios, y después de ese gobierno, a las colonias Renacimiento, Colosio, Simón Bolívar, Zapata, Villa Paraíso, la unidad habitacional Luis Donaldo Colosio, a donde viven la mayoría de los acapulqueños, quedaron como trampas mortales, porque ese gobierno nunca supo invertir, no quiso, no pudo, no tuvo voluntad, y era un gobierno de pillos y de ladrones. Así que hay que tomarlo como eso, dos enanos mentales que están tratando de lavar una imagen que ensuciaron cuando fueron presidentes. Los dos pudieron salvar o resolver muchos problemas de este país. 400,000 millones de dólares es una brutalidad, y no arreglaron nada. ¿A dónde están esos 400,000 gobernadores? Y la presidencia se lo robaron, los desaparecieron. Aparte está el endeudamiento externo, el endeudamiento, porque también a veces decimos endeudamiento interno, pero ¿a quiénes le debemos? Banamex, que no es un banco nacional, Santander, que tampoco es un banco nacional. Así que a 400,000 millones de dólares, y después del gobierno de Calderón y con el de Peña, Acapulco se volvió una trampa mortal, porque nadie invirtió, ni siquiera en la costera, que la ven hoy, que la ven hoy. Y yo con eso me quedo, pero otra vez, Vicente, por favor, a la gente, colaboremos, somos solidarios cuando pasa esto, por favor. Acapulco los necesita, hay que estar con ellos. Estuvimos en la Ciudad de México en 85, pues ahora, y en otras partes cuando hace falta. Hoy hay que ser solidarios con el puerto de Acapulco, no importa qué imágenes veamos, saqueos, bueno, qué pena que los hay, no son la mayoría. Los acapulqueños, créame, viví 4 años y medio entre ellos, relacionándome con ellos. Son gente noble y trabajadora, explotada históricamente por los mismos, por el PRI, por el PAN y por los empresarios. Así que seamos solidarios. Yo, Vicente, como siempre, un gran abrazo para ti y para Jaime. Así que nos vemos el lunes, por favor. Claro que sí, que sigan buscando la audiencia de Sin Censura, las damas del poder y García Luna, el señor de la muerte, y que te sigan apoyando en redes, Paco. Vicente, claro que sí, ya ellos saben, @Paco Cruz Jiménez en Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook. Y Vicente, muchas gracias, porque estamos trabajando en este momento en la 4ª reimpresión de las damas del poder. Eso, Paco, qué bueno, felicidades. Y mi querido Jaime, también cerremos invitando a la audiencia a tus redes sociales. Al paso que vamos a tener que escribir un libro de Sin Censura, algo, porque la mano de Paco es así, tipo Rey Midas, ¿no? No escucho a Jaime, compañeros. No. A ver. No escucho a Jaime. ¿Qué está? ¿Algo pasó ahí? A ver. ¿Ahí? ¿Ya? Ahí está Jaime. Bueno, que antes que escribir un libro, por favor, tienes que crear un premio de periodismo sin censura para que me premies primero a mí. Después, así como esta mujer de siempre que crea su propio premio de periodismo, hay que crear el premio primero y luego el libro, Vicente. Dices bien, Jaime. Oye, pues hay que estar al pendiente de tu programa al rato y de tus redes. Nos vemos en 1 hora en No Apto para Cínicos. Búsquenos en YouTube, denle la campanita, también síganos a través de nuestras redes sociales, @Jaime Jurno. Y mi querido Paco, un abrazo inmenso y muchas felicidades, de verdad, muchas felicidades por esa 4ª edición, qué chingón. Y como siempre, a mi querido hermano Vicente Serrano, un abrazo con todo el afecto del mundo. Gracias, maestros, gracias. Un abrazo para los dos. Nos vemos pronto, que pasen excelente fin de semana.